Quiero compartir esta meditación esta noche, comenzando con una pregunta que quiero hacerles. Usted ha escuchado mucho eso de que la ley de Dios, o la ley, porque ni siquiera es la ley de Dios, es lo que dicen, pues, la ley fue clavada en la cruz. Es una expresión que se escucha mucho muchos de nuestros hermanos protestantes. Ya no estamos bajo la ley, dicen, estamos bajo la gracia. Y sí, Pablo lo dice en Romanos, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces quiero compartir con ustedes este tema de la ley de Dios. Me gustaría dejar claro muchas cosas y por eso vamos a buscar bastantes textos de la Biblia que respalden lo que voy a decir. Y desde ya voy a decir, la ley de Dios, que refleja el carácter de Dios. Por tanto, si Dios es eterno, la ley también lo es. No fue clavada en la cruz, como muchos pretenden verlo, como Satanás pretende que se vea, en el sentido de ya estamos libres de la ley, ya no estamos bajo la condenación de la ley. Hay que entender bien eso. La ley de Dios refleja el carácter de Dios primero. Y sabemos que Dios es amor, esa es la esencia de Dios. Por tanto, la ley de Dios refleja el amor de Dios hacia sus criaturas. Y también la ley de Dios refleja el carácter de Dios, perdón, el carácter no, la esencia de Dios, que es su eternidad, su divinidad. Por tanto, la ley también es eterna. Hay que basarnos y comenzar por ahí. Ahora, para poder entender un poco más esto de la ley de Dios, hay que tener claros dos conceptos que a veces utilizamos mal, probablemente porque no conocemos su significado o usamos mal ese significado al momento de definirlos. Y es justicia y misericordia. La Biblia está llena, mis hermanos, completamente llena de textos que dicen que Dios es justo. Y también dicen muchos textos más que Dios es misericordioso. Y si entendemos los dos conceptos, pareciera que hubiera una contradicción en esto. Porque el concepto de justicia es darle a cada quien lo que se merece. Eso es justicia. Mientras que el concepto de misericordia es lo contrario, no darle a la persona lo que merece. ¿Cómo es posible que nosotros podamos decir, y que la Biblia respalde eso, que Dios es justo y a la vez misericordioso, si son términos o definiciones que parecieran contradecirse? Voy a compartir con ustedes algunos textos, si usted puede buscarlos, sería de gran beneficio. Y voy a comenzar con el texto en el libro de Romanos. Mire, Romanos es un libro fascinante. Romanos es una carta que Pablo le escribe a esa iglesia con una necesidad tremenda. Pablo sabía lo que estaba pasando en esa iglesia y es precisamente lo que está pasando hoy en muchas partes y en muchas iglesias. Creemos que la ley ya no es necesaria. La ley de Dios, pensaban los romanos en ese tiempo, fue abolida. Ya somos justificados por otra cosa, estamos bajo la gracia. Mejor dicho, un enredo que tenían los pobres hermanos de la iglesia en Roma. Y Pablo escribe este libro, esta carta, que yo le invito a que la estudie. Hay un devocional, un libro devocional que mi esposo tiene y yo me he gozado y con él nos hemos gozado estudiando esos devocionales. Se llama Por la ruta a los romanos. Es un libro devocional. Si usted lo ha visto o tiene oportunidad de conseguirlo, búsquelo porque le explica de una manera impresionante cada texto del libro de Romanos. Entonces, el primer texto que vamos a leer es el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando de Dios. Es más, voy a leer el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira.
Ay, ese texto, esa expresión, la ira de Dios, le tenemos miedo a eso. Ira, en el, se me perdió. Ira en el día de la ira. Ay, se me perdió, perdón. Ok, voy a leerlo otra vez. Lo tengo al frente y lo perdí. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces el versículo 6 dice, el cual, hablando de Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es justicia. Dios le va a dar a cada quien conforme a sus obras. Y eso uno se sienta a analizarlo, dice, entonces pareciera que nos invitara a hacer obras y obras y obras y obras porque nuestra salvación dependería de esas obras. Pareciera que dijera eso. Y el libro de Eclesiastés también dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, porque el Dios es un Dios justo, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces uno dice, dale, ¿qué pasa aquí? No somos salvos por gracia. El mismo Pablo lo dice en Efesios. ¿Cómo así que las obras son las que van a venir a juicio? El versículo 9 del capítulo 30 de Segunda de Crónicas dice, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que lo tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. La Biblia está llena de versículos que hablan de la misericordia de Dios, o sea, la compasión que tiene Dios por el ser humano. Y entonces, repito lo que dije al principio, ¿cómo compaginamos esos dos atributos de Dios? ¿Cómo es posible que Dios sea justo, es decir, le pague a cada quien lo que merece según sus obras? Y a la vez, como lo dice el Salmo 145, lo voy a leer, Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. ¿Cómo es posible eso, hermano? La ley de Dios nos da la respuesta. El carácter de Dios reflejado en su ley nos da la respuesta y nos hace entender cómo es posible que Dios sea justo en sus caminos, como lo dice el versículo 17, y misericordioso en sus obras. Y eso es lo que vamos a analizar. Por eso quiero invitarlos a que lean el Salmo 111. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Ojo, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Está hablando de la ley. Afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y rectitud. Cuando leemos estos textos, este texto de Salmo 111 está hablando de la ley de Dios. Y tenga en mente siempre que la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Y aquí dice que la ley de Dios es fiel. Es decir, no cambia. Cuando la ley promete algo, cuando Dios promete algo, se cumple. Y la ley claramente, esto es justicia, lo que voy a decir, claramente lo dice Romanos, que la paga del pecado es la muerte. La ley claramente da la sentencia cuando una persona es culpable. Por eso dice claramente aquí, fieles son todos tus mandamientos. La ley es justa. Hechos en verdad y rectitud. Y aquí está la otra clave. Podemos seguir preguntándonos cómo es posible que Dios sea justo y sea misericordioso al mismo tiempo. Pues vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, y aquí, ay hermanos, con este texto nos han volteado, van y vienen los que nos acusan a nosotros de ser legalistas, de ser así, que los sabáticos, que el viernes, como así que el sábado, que ya Dios clavó esa ley, Jesús cuando murió clavó esa ley, por este versículo. Y muchos más, pero por este que voy a leer. Versículo 20 de Romanos 3. Ya que por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces muchos se agarran de la primera parte. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Y eso es cierto, mis hermanos. La ley, lo que nosotros hagamos, más bien, lo que nosotros hagamos por cumplir la ley, las obras que de nosotros salen, que creemos que pueden justificarnos, no nos van a servir para nada. Ahora, no me vaya a malinterpretar. No vaya a pensar que yo estoy diciendo que entonces no hagamos nada, ninguna cosa buena. ¿Ok? Porque Santiago, el libro de Santiago dice que la fe de nosotros se debe manifestar en las obras que hacemos, pero esas obras no nos van a salvar. Es la fe y la gracia la que nos salva. ¿Ok? Pero aquí dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Eso lo resalta Isaías. Cuando Isaías dice que nuestra justicia para Dios es como trapo de inmundicia, que suena duro eso, es precisamente esto. Lo que nosotros hacemos bien, entre comillas, pretendiendo que esas cosas buenas nos justifiquen o nos declaren justos delante de Dios, no sirve. Porque lo que a nosotros nos declara justos delante de Dios es la sangre de Jesús. Eso es gracia. ¿Ok? Pero más adelante dice este versículo, el versículo 20, porque por medio de las obras de la ley, pero por medio de la ley más bien, es el conocimiento del pecado. Ahora, para algo sirve la ley. La ley claramente nos muestra a nosotros que somos pecadores. Mis hermanos, eso es misericordia. Además de justicia, es decir, la ley da la sentencia a la persona que es culpable, también al decir que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, es misericordia. Porque usted no va a saber, y lo dice Pablo, usted no sabe que algo es pecado si la ley no se lo dijera. Y eso es compasión de parte de Dios hacia nosotros. Dios no tendría que haber hecho eso y sin embargo nos deja todo tan específicamente claro, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto y haz esto. Él no tiene que decirlo, él simplemente dice no y ya, o sí y ya, él es Dios. Pero él muestra su amor hacia nosotros, que nos da sus mandamientos, que son justos, y nos muestra que somos pecadores y que necesitamos de esa misericordia que está en su ley. Por eso dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, la pregunta es, bueno, otra pregunta de las muchas que puedo hacer. ¿Por qué hoy en día muchas personas pretenden invalidar la ley? Precisamente por esto. Porque nos hemos acomodado tanto a este mundo, mis hermanos, que no nos gusta que al pecado se le llame pecado. ¿Ok? Si decimos una mentirita por ahí, pues una mentirita, eso no pasa nada. No, mi hermano, eso es pecado. Porque no dirá falsos testimonios, es uno de los 10 mandamientos y el pecado es infracción de la ley. Y estoy hablando solo de la ley moral, ahora imagínense muchas otras que también se determinan como ley, es decir, mandamientos de parte de Dios hacia nosotros. Entonces nosotros nos acomodamos tanto que, ay, no, pobrecito el hermano, pobrecito la hermana, o no vayamos a decirle así porque usted es un pecador y si le digo que usted es un pecador o yo soy pecadora, pues entonces me ofendo. Mejor digámosle otra cosita, adornémoslo con otra cosita. Ese es el problema. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué mucha gente hoy en día pretende invalidar la ley? Ah, que no es el sábado, que es el domingo. Ah, que no es el sábado, que es cualquier día. Lo importante es que yo adore. Ah, no, que no es el 10% para la obra del Señor, no es para el pastor. El 10% del diezmo es porque el Señor así lo estableció, es para que la iglesia de Dios siga funcionando y para que la obra de Dios se siga expandiendo. Ah, no, que no es el 10%, yo doy el 5%. Ah, sí, hermano, hermana, está bien, no hay problema. No, mis hermanos. Cuando Dios es específico en decir algo, hay que entender que Él es justo y que esa justicia va a prevalecer sobre su mandato, a pesar de que Él sea misericordioso. Porque por la ley, por lo que Él dice, por lo que expresa su voluntad hacia nosotros, es que nosotros entendemos que está bien y que está mal. Entonces, para poder nosotros aceptar esa voluntad de Dios necesitamos necesariamente, hermanos, esto es importantísimo y es primordial,
tener una conversión real, tener un conocimiento real de quién es Dios para nosotros. Mire lo que dice el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Eso es un atributo de Dios, un atributo que solo tiene Dios. La perfección a la que nosotros estamos llamados, por eso Jesús dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre en el cielo es perfecto. No es esta perfección, no es de que no se equivoca, eso es solamente un atributo de Dios. Dios es el único que no se equivoca. La perfección a la que nosotros estamos llamados es ese andar cada día renovándonos, como anduvo Noé, caminando con Dios todos los días. A eso estamos llamados. Pero la ley de Jehová, como el carácter de Dios es lo que se refleja en la ley, dice el salmista, es perfecta. Y esa perfección de la ley dice convierte el alma. Eso es lo que necesitamos. Cuando nosotros dejamos de lado la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios y hacemos la nuestra, no estamos convertidos y no vamos a dejar nunca que el Espíritu Santo pueda convertirnos. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Me gusta mucho esta expresión, que hace sabio al sencillo. Tenemos que entender que la ley y el obedecer la ley no nos va a salvar. El único, porque solamente en Él tenemos salvación, es Jesucristo. Lo que Él hizo por nosotros, la sangre que derramó por nosotros, la vida perfecta que vivió aquí, eso es lo que nos hace salvos. Aceptar eso. Sin embargo, las obras de la ley, aunque no nos salvan, demuestran que nosotros somos salvos. ¿Sí ve lo importante que es obedecer? Si nosotros no obedecemos, si no hacemos la voluntad de Dios, ¿a qué Dios estamos representando? ¿Qué Dios nos salvó? ¿De qué? Es importante, hermanos, tener eso claro. La ley no nos salva, pero nos muestra que necesitamos ser salvados. Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15 dice, porque el pecado no se enseñoreará no se enseñoreará de vosotros. Y aquí viene otro texto con el que nos dan y nos van y nos traen y nos vienen y nos señalan. El texto con el que hice la pregunta cuando comencé. ¿Por qué no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Alguien pudiera abrir su micrófono, mis hermanos? Yo sé que tenemos tiempo todavía. ¿Puede usted abrir su micrófono y darme una explicación de qué usted entiende cuando dice no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? A ver, yo quisiera que alguno de ustedes pudiera abrir su micrófono. ¿Qué entiende usted cuando lee, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? A ver, uno al menos. ¿Ninguno? Bueno, yo asumo que de pronto no estemos eh, en condiciones de abrir nuestro micrófono. No voy a asumir que no No, sabemos eso. lo que pasa es que Adelante, está hermano. muy larga la respuesta, hermana, por eso lo mejor es que usted la dé. Entonces, mejor la dejamos. Es entendible. A veces no sabemos, no podríamos resumir algo tan complejo de entender. Y es entendible, hermano Francisco. Pero una respuesta un poco corta de por qué no estamos bajo la ley, según lo que dice Pablo, sino bajo la gracia, es que en ese tiempo, sobre todo en los tiempos de Pablo cuando escribió, en los tiempos de Jesús y aún antes de que Jesús viniera, se pensaba que era la ley la que los salvaba. Entonces, cuando llegaba el sábado, y como el mandamiento del sábado está dentro de la ley, y aunque no estuviera, pues sabemos que si Dios lo dice, así es. Entonces llega, hay que guardar el sábado, hay que evitar hacer ciertas cosas. Entonces, los judíos, sobre todo en los tiempos de Jesús, los fariseos, eran muy estrictos con eso. Le estoy dando un ejemplo de los muchos que pueden haber. Y entonces, si ellos mismos establecieron ciertas normas para evitar quebrantar la ley, evitar pecar, y entonces no damos cierta cantidad de pasos, no caminamos aquí, no vamos allá, no recogemos espigas, no le damos
de comer al hambriento, nada de eso se hace en sábado, porque pensaban que la ley era la que los salvaba. Entonces Pablo le está diciendo aquí, no estás bajo la ley, es decir, tu salvación no depende de lo que haces. Ojo, la salvación es dada por Jesús. Tu salvación no depende de las obras que haces, tu salvación no depende de la obediencia a la ley, tu salvación depende exclusivamente de la gracia, pero esa gracia te lleva a obedecer. Es lo que no entendían y es lo que hoy en día todavía a veces no entendemos. Oh, que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pues entonces tengo licencia para hacer todo lo que la ley dice que no haga. No, porque el mismo Pablo aquí lo dice. Dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera, dice Pablo en el versículo 15. Ya para ir terminando, hermanos. De acuerdo a la ley, porque la ley es justa, el ser humano debería morir, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Dice la misma ley, dijo Dios mismo desde el Edén. Si comes de este fruto, vas a morir, ¿ok? Porque el pecado es infracción de la ley y Dios había mandado a que no comiera. Entonces, si comes de este fruto, mueres. Y si comiste, evidentemente vas a tener ese resultado porque Dios es fiel, Dios no se equivoca y Dios cumple lo que promete y la ley refleja el carácter de Dios. Entonces, la ley es fiel, el carácter de Dios es fiel. De acuerdo a la ley, entonces, el ser humano tenía que haber muerto. ¿Ok? Eso es justicia. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasa entonces? Creo que dice Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Eso es misericordia pura, mis hermanos. Y yo a veces no, es que ni yo, ni ninguno de ustedes, ni ninguno de nosotros podrá entender a cabalidad esto. ¿Cómo es Dios tan misericordioso? ¿Por qué nos ama tanto? Es una cosa que nuestra mente no logra captar. La razón por la cual Dios nos ama tanto, que siendo Él el ofendido, siendo la ley de Él la que ha sido desobedecida, expresa misericordia en esa misma ley. Les seré a ellos por Dios. Pondré mi mente en su corazón, mi ley, perdón, en su corazón. En la mente de ellos las escribiré y ellos me serán por pueblo. Un pueblo desobediente, un pueblo pecador y Dios queriendo salvarlos, mostrándole a través de la ley que Él era justo y que Él era misericordioso. Yo doy gloria a Dios por el Dios que tenemos. Es un Dios, siempre lo digo, es un Dios real. Amén. Es un Dios real. Dios no es un Dios inventado, Dios no es una caricatura, Dios no es un mito ni ninguna leyenda de muchos dioses que puede inventarse el ser humano para encontrar respuestas a tantas preguntas. Dios este nuestro, el que usted y yo adoramos, es real y Él mismo Amén. responde a todas esas inquietudes que genera la duda del pecado. Es increíble, Dios resuelve todo el asunto. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro sentir, mis hermanos? Sabiendo qué clase de Dios tenemos. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta, mis hermanos? Sabiendo la clase de Dios al que usted adora. Salmo 40, versículo 8 dice, y esta debe ser nuestra respuesta a esa misericordia de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en Amén. medio de mi corazón. La respuesta nuestra a esa misericordia de Dios hacia el hombre que debería recibir por justicia lo que se merece. Nuestra respuesta es esta. El versículo 8 de Salmo 40. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es decir, desear obedecer. El libro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, le dijo Samuel a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos
y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. ¿Se da cuenta? Obediencia. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, las obras que usted pretende hacer, oh, yo le doy comida al hambriento, y bueno, eso es obediencia también, porque a eso estamos llamados, pero las obras que nosotros hacemos que pretendemos que nos justifiquen, no es nada. Dios no se complace en eso. Dios se complace en que la ley de Él esté en donde Él desea que esté, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces deseemos obedecer. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de carneros. ¿Cuál es el resultado de esa obediencia? Voy a terminar ya con estos 3 textos. ¿Cuál es el resultado de obedecer? Miren, hermanos, tenemos muchos beneficios, todos los buenos, lo que usted se imagine. Y solo le voy a mencionar 3. El último de estos 3 ha impactado mi corazón cuando lo leí esta mañana. Juan 14:23 dice, Juan 14:23, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Es decir, el que obedece a Dios, el que tiene ese deseo de verdad real de hacer la voluntad de Dios, de cumplir con los requisitos de la ley, aunque a veces tropecemos, el que tenga esa voluntad y día a día se esfuerce por agradar a Dios, mire la promesa, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y mire el otro texto, Mateo capítulo 7, versículo 21. Ay, hermanos. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El beneficio de obedecer es que Dios mora con usted y conmigo. El otro beneficio de obedecer es que tenemos la seguridad de que estaremos viviendo por la eternidad con Dios. Entraremos en el reino de los cielos. Y este último, mis hermanos, les digo que cautivó mi atención. Lo leí en la nueva versión internacional, Primera de Juan 2. Mire cómo dice esta versión. Creo que va a ser de mis textos favoritos de ahora en adelante. Primera de Juan 2, versículos 3 al 6. Escuche lo que dice. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. ¿Ok? ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Amén. El que dice, yo lo conozco, a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Suena duro eso. Y mire el versículo 5, qué maravilla esto. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Bendito sea el nombre del Señor por esta promesa. El amor de Dios se manifiesta en plenitud, mis hermanos, plenamente. ¿Usted sabe lo que es eso? Que la plenitud de Dios se manifiesta en su vida porque usted obedece. Qué promesa tan maravillosa. De este modo sabemos que estamos unidos en Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. La versión regular, la Reina Valera dice, debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, es decir, que obedece, debe andar como Él anduvo. Y el último beneficio, mis hermanos, le invito a que lea el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Si usted lee el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, lo hemos estado estudiando, el sábado se predicó sobre eso, es el mensaje de los ángeles, de los 3 ángeles, un mensaje que nosotros debemos pregonar hoy. Pero en ese mismo capítulo 14 también está inmerso un grupo especial, que es el remanente que va a terminar la obra, el que va a llegar hasta el tiempo del fin, un remanente, un grupito pequeño,
que son los 144,000, no son 144,000 literales, mis hermanos. Es un símbolo, un grupo grande de personas que va a estar de pie cuando Jesús regrese, que no va a experimentar la muerte, que va a pasar por la tribulación, por la gran tribulación. Y el versículo 12 de Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos. Es decir, ¿cómo pasamos, cómo somos llamados pacientes? ¿Por qué? ¿Por qué? Perseverantes, ¿por qué? ¿Cómo podemos pasar por esa gran tribulación que se avecina? ¿Cómo podemos estar en pie defendiendo nuestra fe? ¿Cómo podemos, mis hermanos, pasar por todo ese, miren, una cantidad de cosas que vendrán para los fieles de Dios, para usted y para mí, queriendo Satanás hacernos daño? ¿Cómo vamos a permanecer en pie? Son esos pequeños que guardan los mandamientos de Dios. Lo dice el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el testimonio de Jesús. Es mi oración en esta noche, que podamos comprender la importancia de la ley de Dios, que podamos entender que la ley de Dios no fue clavada en la cruz. Muchas leyes ceremoniales fueron clavadas en la cruz, sí, porque todas apuntaban a Jesús y Jesús vino y ya cumplió todo el trabajo que las leyes señalaban. Eso fue lo que se clavó en la cruz. Que los 10 mandamientos, entender que los 10 mandamientos, en especial el mandamiento del sábado, que es el centro de la ley, es decir, de ahí se desprende todo porque es el mandamiento que se refiere a la adoración verdadera. No fue clavado en la cruz. Que nosotros hoy debemos vivir bajo la ley porque esa ley nos manifiesta misericordia de Dios, pero que somos salvos bajo la gracia. Y al ser salvos bajo la gracia, sin olvidar la ley, nosotros hacemos cosas buenas, no producidas por nosotros, sino por el Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros. Es mi deseo que deseemos nosotros obedecer a Dios. Que podamos decir como el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Que ese sea el deseo nuestro esta noche, este día y todos los días de nuestra vida hasta que Jesús pueda hacer su obra perfecta y terminarla en nosotros.